Año 1996, Caracas, Venezuela. Todos los medios de televisión nacionales apuntan sus cámaras a un mismo lugar, el apartamento de las hermanas Monagas, dos mujeres quienes se encontraban secuestradas en su residencia por dos hombres misteriosos que contaban con unos terroríficos historiales criminales. Y como estos no estaban dispuestos a rendirse sin dar pelea, todo el país durante más de 20 horas presenció a través de las transmisiones en vivo cómo se dieron las negociaciones, tiroteos y explosiones que finalmente terminaron con la entrada por la fuerza de las autoridades mediante rapel, dejando así un desenlace fatal que nunca será olvidado. Así es, hoy vamos a hablar del terrible secuestro en Terrazas del Ávila, un suceso del que me sorprende que no tenga tantos reportajes por ahí, porque como vas a ver, esta historia es una locura. Así que sin más dilación, empecemos. Todo empezaría la noche de un lunes de abril alrededor de las 7:30 p.m. al este de la capital venezolana, en Chuao, lugar en donde dos amigas salían de pasear un rato en el gimnasio de su residencia e iban camino hacia el estacionamiento, momento en el que sin esperárselo serían atacadas por dos delincuentes armados que andaban por la zona buscando una víctima a quien robarle sus pertenencias, pero lo que ellos no esperaban es que el plan inicial se les iría de las manos. Al ser esta una zona residencial de clase media, los delincuentes pensaban que la víctima posiblemente iba a ser de buena posición económica, y por ello decidieron solo secuestrar a una de las chicas para que los dirigiera hasta su domicilio en la urbanización Terrazas del Ávila con intenciones de robarle todas sus pertenencias. María Magdalena Monagas, de 31 años, era la mujer que tuvo la mala suerte de ser tomada por los asaltantes. Por otro lado, la otra muchacha, que había sido liberada, inmediatamente se comunicó con la policía reportando el asalto y secuestro. El plan inicial de estos delincuentes era robarse todo lo de valor del apartamento de María, pero cuando llegaron al hogar de la víctima, se dieron con la sorpresa de que la muchacha era alguien humilde quien no gozaba de altos lujos. Y en esos momentos, dentro del apartamento, lamentablemente también se encontraba Lorena Menéndez Monagas, de 19 años, quien era la hermana menor de María. Como estos ladrones no pensaban irse con las manos vacías, decidieron robar algunas cosas y dinero de las muchachas para luego intentar huir de la residencia, pero cuando estaban a punto de salir, serían sorprendidos por los agentes policiales que estaban rondeando todo el edificio y lugar. Ante la presencia de la policía, las cosas se complicarían aún más, haciendo que lo que en un principio iba a ser solo otro robo común y corriente sucedido en la peligrosa Caracas, se convertiría en un episodio dramático que quedaría por mucho tiempo en la memoria colectiva del país. A las 8 p.m. de ese lunes ya se estaba haciendo eco del secuestro de las hermanas Monagas en Terrazas del Ávila, ya que los delincuentes habían optado por quedarse en el apartamento hasta que las autoridades les garantizaran su escape, y para ello los dos criminales estaban dispuestos a hacer lo que sea. En esos momentos, el presidente de aquel entonces, Rafael Caldera, estaba ocupando la mayoría de los canales nacionales, ya que estaba dando un discurso a la nación sobre las nuevas medidas económicas, siendo de la nada interrumpido al darse la cobertura en los medios sobre los acontecimientos en la urbanización Terrazas del Ávila, dejando paralizados a todos aquellos que estaban sintonizando esta transmisión, ya que aproximadamente unos 10 meses atrás había sucedido otro secuestro que sería recordado como la tragedia del urológico San Román, en donde la operación de rescate fue un completo fracaso por la pésima coordinación de la policía, que dejó a 5 personas muertas y a 8 heridos. Y ahora no había pasado ni un año y nuevamente estaba sucediendo otra toma de rehenes, situación que llenó de miedo a toda la población ante la incertidumbre de si se volvería a repetir el mismo trágico final. Para este momento, todos los noticieros de Venezuela estaban transmitiendo en vivo toda la situación a las puertas de la residencia, y así es como comenzarían las negociaciones por parte de la Policía Técnica Judicial, mayormente conocida como la PTJ, y su principal propósito era que los secuestradores entregaran a las dos hermanas ilesas a cambio de lograr el mejor acuerdo posible para todos sin que hubiera heridos.
Por su parte, los delincuentes desde un inicio exigían a las autoridades un único trato en el que solo accederían si la policía cumplía su palabra de dejarlos escapar con vida y que les entregaran un auto para que pudieran huir sin iniciar una persecución automovilística. Sin embargo, pasaban las horas y ambas partes seguían sin ponerse de acuerdo, haciendo que la negociación se pusiera cada vez más tensa. Las cámaras de los medios no dejaron de captar cada instante de este suceso, y aunque los reporteros decían que su labor era importante porque alertaban a los ciudadanos en cada movimiento que hacían los secuestradores, la cobertura de los medios solo terminaba empeorando la situación con las negociaciones entre los delincuentes y la policía, ya que los mismos reporteros intentaban hablar con los secuestradores haciendo promesas vacías para llamar la atención hacia cual sea el canal que representaran, aumentando el nerviosismo en general, ya que por un lado los secuestradores sentían que le estaban tomando el pelo, y como vas a ver más adelante, esta misma presencia de medios fue algo que influyó en el trágico final de este episodio. Algunos de los familiares de las rehenes se hicieron presentes en las afueras de Terrazas del Ávila. Ellos estaban rogando por la liberación de Lorena y María Magdalena en cada uno de los medios de comunicación presentes, al igual que la madre de las muchachas, quien había sido entrevistada, en donde señalaba que su ausencia en el lugar se debía por un tema de salud y solo les daba palabras de aliento a sus hijas entre lágrimas, a su vez también pensando qué hubiese pasado si ella se encontrase ahí dentro al momento del secuestro. Viendo que ninguna parte quería dar el brazo a torcer, los acontecimientos se prolongaron por varias horas, llegando hasta la madrugada del día siguiente, dejando cada vez más exhaustos a los involucrados. Los secuestradores estaban cada vez más impacientes y estresados, así que decidieron comenzar a mostrar sus pistolas cargadas, apuntando directo a las rehenes tanto por las ventanas como por la puerta de la residencia, amenazando a las autoridades con quitarles la vida por si alguno de los funcionarios intentaba ingresar al apartamento. Acto seguido, uno de los secuestradores pidió hablar con las autoridades a cargo, junto con el ministro de Justicia, y exigió la presencia de un canal de televisión. Fue así como el director de la PTJ, José Ramón Lazo Ricardi, dos fiscales del Ministerio Público y un camarógrafo del canal Venevisión llegaron hasta la puerta del apartamento para tratar de entablar una conversación con uno de los secuestradores, quien tenía la cara completamente tapada e iba apuntando su arma a una de las rehenes. Este momento fue transmitido en vivo por Televisión Nacional a las 12:30 am, y el secuestrador reconocía que sus acciones no eran las mejores, mencionando que la única solución para los dos es que les dieran el vehículo. Mire, salgan tranquilidad, señor Lazo Ricardi, dígame, nosotros queremos salir de aquí. Bueno, ¿Me entiende? claro. Usted está bien, nosotros estamos mal. No, porque van a estar mal. No, nosotros estamos mal. Mire, a mí no me va a convencer, señor Lazo Ricardi. ¿Me entiende? O me matan o yo mato. ¿Yo? Yo creo que eso no es. Necesitamos un vehículo para salir de aquí. Con ella de aquí. Ya yo estoy muerto en vida, así que... Porque va a estar muerto. Mire, yo sé claro que es lo que estoy haciendo. ¿Me entiendes? Así que no te va a pasar nada. Así, mire, no busque de convencer. Tienes al cabo un problema que no es grave. No busque de convencer. Es un problema que no es grave. No busque de convencer. Si ustedes quieren una solución pacífica, consíganos el carro para nosotros salir de aquí. Y después ustedes ven cómo nos agarran. Ustedes tienen bastantes caballos por ahí, policía. Me disparan y disparan. ¿Oye? Me disparan y disparan. Yo soy fiscal del Ministerio Público. Muy bien. Porque ayuda aquí de integridad física. Mire, yo no quiero integridad física. Yo lo que quiero es comer bien y estar bien como están ustedes. Y en libertad. ¿Me entiendes? Disparan. Esa no es la de amigo. Vamos a tratar de solucionar. Ustedes están de la parte del otro lado y nosotros estamos de la parte de la otra Venezuela. ¿Me están entendiendo? Ustedes viven en la Venezuela que es chévere y nosotros vivimos en la Venezuela que es de los perros, de los que tienen que alimentarse de basura. Yo quiero es mi libertad con la de mis compañeros y la de la muchacha, y después ustedes ven cómo nos van a resolver el problema. Ustedes no tienen la experiencia de San Román. Ahí qué pasó, una pérdida de vida para...
Algo que fue muy criticado de las autoridades en estas negociaciones es que los antisociales como que los pisotearon, y en este intercambio de palabras se veía que ellos eran los que tenían la sartén por el mango, y es que el secuestrador supo darle la vuelta a lo que pedía el director de la PTJ, incluso le señalaría que toda esta situación se podría acabar de una vez si solo accedían a su petición, dejándole a ellos como que todo el peso encima, y hasta amenazaron al tipo con prácticamente repetir la tragedia de San Román. Por eso el FBI tiene tanto conocimiento sobre este tipo de situaciones de negociación que son tan delicadas, y lamentablemente las autoridades venezolanas no sabían qué hacer ante lo que tenían enfrente. Con estos acontecimientos pasaba la noche y la toma de rehenes seguía casi tal y como comenzó y el tiempo se acababa. No obstante, las autoridades llegaron a cortar la luz del apartamento para que los delincuentes no pudieran seguir las noticias por televisión, y a su vez también pudieron obtener una pieza clave de información, y es que al principio se desconocía la identidad de los dos antisociales o de cuántas personas realmente estaban en el apartamento, pero los agentes de inteligencia lograrían descubrir quiénes eran estos hombres. Y por un lado es bueno saber quién se escondía detrás de esas máscaras, pero por otro no era para nada reconfortante saber que esos dos criminales eran de las peores personas posibles a las cuales se podía tener en esa situación. Empecemos por presentar al hombre que salió por las cámaras hace un rato. Este era Hernán Gregorio López Ortuño, mayormente conocido bajo el alias de Hernancito, quien era un peligroso delincuente de la década que se hizo conocido por participar en el asesinato ocurrido hacía 1 año y medio del jugador Grande Liga de los Florida Marlins, Gustavo Polidor, quien había sido interceptado por Hernán López y otro criminal cuando el jugador estaba en su domicilio con su familia y murió tras recibir 2 disparos mortales cuando intentó defender a su hijo. Hernán López había sido capturado y tenía una condena de más de 20 años de prisión por el homicidio de Gustavo Polidor, pero a los pocos meses se notificó que este se había fugado del antiguo retén de Katia, dando a conocer que seguía en las mismas andanzas tras hacerse conocido que era uno de los protagonistas de este secuestro. Por otro lado, el otro secuestrador sería identificado como Julio César Castro, quien era conocido bajo el alias del psicópata, al ser aparentemente el más violento de los dos delincuentes y quien se identificó con las autoridades y los medios de comunicación en las negociaciones bajo el seudónimo de Darwin José, como un intento de no ser reconocido por los agentes. Además, este último se comunicaría en horas de la madrugada con el canal Venevisión en una llamada con una de las presentadoras de noticias llamada Leda, en donde le exigía que le regresaran la corriente de luz al apartamento, amenazando con hacerle daño a las chicas. Así que por esto las autoridades decidieron reactivarles el servicio de electricidad. En estos momentos, Castro también se comunicaría con el antiguo programa de noticias venezolano llamado El Observador, en donde a diferencia del otro medio de noticias, aquí se escucharía al secuestrador más tranquilo, hablando a mayor detalle de la situación y echándole la culpa al sistema venezolano sobre todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué los motivó a ustedes a cometer este hecho? Bueno, mira, nos ha motivado la situación venezolana como está, el sistema. ¿Me estás entendiendo? Esto no lo aguanta nadie, pero resulta ser de que estas personas realmente no son de altos recursos monetarios, pero tuvimos la gran equivocación de cometer ese hecho, ¿me estás entendiendo? Pero a todas estas nosotros estamos respetando sus vidas humanas porque nosotros también somos humanos, pero resulta ser de que lamentablemente tuvimos la equivocación. Le agradecemos al pueblo venezolano que también nos dé el apoyo, porque sabe de que el sistema de Venezuela está totalmente caótico y nosotros no luchamos tanto por el sistema, sino por cada vida de nosotros los venezolanos y los pobres. Entonces le agradezco por favor muy atentamente a todas las autoridades competentes de que velen por la vida de nosotros. Nosotros no somos delincuentes comunes, pero únicamente queremos darle un mensaje a la sociedad de que realmente es el sistema, y si no han robado los cuellos blancos, no queda más algo de los marginales, de los que viven en barrio, de que tienen pocos recursos y han tenido poca educación, hayan tomado esta decisión. Ninguno de los ricos son culpables de esta situación, pero es nuestra manera de subsistir, porque nosotros no tenemos grandes recursos ni somos de cuello blanco para poderlo hacer. Darwin, escúchame, la única manera
En esta llamada también se le escucharía hablar a María Magdalena, quien le pedía a las autoridades y a los medios que se retiraran para que los criminales escaparan de la escena y las dejaran a ellas ilesas. Por otro lado, durante este tiempo, un equipo especial había logrado interceptar una llamada de Hernán López que le había hecho a su madre, haciendo que se pudiera ubicar la dirección en donde se encontraba la señora. Es así como las autoridades tomarían la decisión de traer a la señora con el único fin de que ella pudiera llegar a convencer a su hijo para que se entregara, ya que si Hernancito se había dignado a llamar a su madre en esa situación, significa que ella era muy importante para él. De esta manera llegaría la madre de Hernán López y rápidamente esta fue llevada hasta la residencia en Terrazas del Ávila junto con el director de la PTJ, el fiscal general, el ministro de Justicia, un psicólogo, un sacerdote y algunas cámaras de televisión que lo siguieron, entre otros muchos funcionarios y diputados que llenaron prácticamente todo el pasillo de la entrada del apartamento, plan que al parecer obtuvo el efecto deseado ante las súplicas de la madre del secuestrador, en donde le decía que debía entregarse y que así tendría una vida garantizada. ¿Tú quieres decir algo? ¿Tú quieres decir algo? No, no hay nada. Dale, lo coloca la esposa, no hay ningún problema. Se va a ir a ¿tú quieres decir algo en este momento? No, no, nada. Escucha. Toca la cama. El abrazo de la madre. En el momento en que el comisario pues logra que se entregue ponga a grabar la cámara ahí que salga en vivo. Escúcheme bien. Mire, a ninguna de esas personas que están allá adentro le ha sucedido nada, ¿verdad? Únicamente sucedió el fenómeno que ha sucedido, valga la redundancia, pero nosotros no somos ningunos asesinos como supuestamente han nacido ver. ¿Por qué esperar tanto? Es así como Hernancito finalmente salió del apartamento con Lorena Monagas, a quien estaba agarrando como escudo y la dejaría en libertad, entregando su arma para luego ser puesto en custodia policial, no sin antes ser abrazado por su madre. Sin embargo, a los pocos minutos sucedería lo inesperado. Y es que el otro secuestrador que se había quedado dentro del apartamento con la rehén restante, al ver las acciones que tomó Hernancito, este se enojó demasiado porque se sintió sumamente traicionado por su compañero, ya que lo que habían planeado era que iban a escapar juntos y ahora este se encontraba solo cargando toda la situación. Así que en ese momento, lleno de ira, Julio César entreabrió la puerta y usando a la rehén restante como escudo, empezó a disparar 7 veces por el pasillo en contra de los funcionarios que aún estaban por el lugar, haciendo que resultaran heridos 3 agentes policiales, de los cuales uno recibió un disparo casi mortal que lo dejó parapléjico. A partir de ese momento las negociaciones se estancaron por completo, ya que se trataría de recuperar algún tipo de comunicación con Julio César por un periodo de casi 6 horas desde que se entregó Hernancito, pero no había señal alguna de este secuestrador ni obtendrían ningún otro tipo de contacto. Así que la policía comenzaría a preocuparse, pues escucharían algo que los pondría muy alertas. Y es que gracias a los micrófonos que habían instalado los agentes por los ductos del aire acondicionado y de la basura, pudieron escuchar cuando Julio César le decía a María Magdalena en repetidas veces que todo estaba perdido, como alertando que la violencia ahora iba a ser la única salida. Después de esas palabras, nuevamente se perdió contacto con el criminal y por varias horas las autoridades trataron de restablecer las comunicaciones, pero no hubo ninguna respuesta.
Lo último que se logró visualizar en el apartamento fue cuando Julio César Castro se trasladó hasta el baño y se sentó en la base del inodoro, colocando a María Magdalena entre sus piernas usándola como escudo, manteniendo esa posición por casi 2 horas, momento en el que se retirarían los agentes mediadores para dar paso al grupo comando de la DICIP, quienes eran el servicio de inteligencia venezolano que ahora es conocido como SEBIN, y esta gente casi de inmediato empezó a llevar al lugar varios agentes quienes comenzaron a tomar sus posiciones para ingresar al apartamento, momento en el que todos se quedaron paralizados y a la expectativa de lo que se iba a desatar cuando los agentes del equipo especial comenzaron a rampar por la parte de afuera del apartamento y entraron violentamente por las ventanas, mientras que otros distrajeron al secuestrador por la puerta principal del apartamento tras detonar un explosivo en la entrada. Y aunque parecía que todo estaba funcionando a la perfección y que esta gente sabía lo que estaba haciendo, el elemento sorpresa que habían preparado no daría en el clavo, ya que resulta ser que Julio César se había mantenido atento todo este rato con la transmisión en vivo que se estaba haciendo sobre la operación, lo cual provocaría un resultado trágico, pues cuando ingresaron los agentes se produjo un tiroteo en el que murió Julio César tras recibir 5 disparos. Y como María Magdalena Monagas estaba presente en esa escena, la mujer de 31 años resultó gravemente herida. Los medios de comunicación mostraron el momento en que María Magdalena era trasladada urgentemente hacia una ambulancia, en donde se logró ver que ella seguía inconsciente y bastante mal herida, momento en el que los medios atosigaban a todos los protagonistas buscando la primera plana, situación que nos dejó con una imagen bastante lamentable. Las autoridades al inicio manifestaron en los medios que la situación se salió de las manos en Terrazas del Ávila, pero que a pesar de eso la última rehén que había quedado mal herida podía recuperarse. Sin embargo, pese a estas afirmaciones y que la víctima había sido llevada rápidamente por emergencias al hospital Domingo Luciani, se informaría unas horas después que María Magdalena Monagas había perdido la vida por la gravedad de los impactos de bala que recibió en la pelvis y en la clavícula, por lo que el plan de rescate de la policía una vez más no había logrado ser una operación exitosa, dejando un gran descontento en la población, ya que una mujer inocente, por culpa de unos resentidos sociales, vivió unas últimas 22 horas terribles y no se pudo hacer nada, algo que generó una completa desconfianza en el operar de las fuerzas, y por eso mismo, como vas a ver a continuación, de lo que más se habló de este episodio fueron de las secuelas del mismo y qué fue lo que le pasó a Hernancito. Todo este show mediático que armaron los muchos periodistas con poca ética que estuvieron presentes creó un debate sobre si estas situaciones deberían ser televisadas, ya que por buscar publicidad o crear mayor rating para sus programas, estos crearon un gran caos en el operativo. Además de que había mucha gente ahí que estaba solo por chismosear, y es que este era un lugar pequeño, por lo que era difícil para las autoridades abrirse paso, y todo por el síndrome de personaje principal de esta gente. Sin embargo, nada de esto quita lo poco preparado que estuvo la policía, trabajo que hasta fue duramente criticado por Lorena Monagas y su familia, ya que la chica en las pocas declaraciones que ha hecho dijo que si la policía se hubiera esperado un poco más, habría la posibilidad de que su hermana siguiera con vida. Por otro lado, nadie entendía cómo alguien tan peligroso como Hernancito se había escapado y la policía ni pendiente de que él seguía por ahí suelto. Además que se descubrió que él fue la mente detrás de este escenario en Terrazas del Ávila y que uno de sus fines con esto era conseguir también algo de protagonismo. Por eso pidió la presencia de medios y la de funcionarios de alto rango en todo momento, mensaje que llegó a calar en algunos resentidos del país, y por esa misma mentalidad, Venezuela terminó como terminó, gente quejándose de un sistema emergente por ver a personas como Hernancito en la sociedad, cuando realmente la única víctima acá fue María Monagas y su familia.
Y la cosa no termina ahí, ya que a pesar de estar involucrado en 2 secuestros, ambos con víctimas fatales, Hernancito se volvería a fugar del retén penitenciario, en donde estaba cumpliendo su sentencia, regresando a su vida criminal como si nada, llegando a ser detenido de vuelta en 2004, año en el que fue juzgado, pero insólitamente volvió a estar en libertad. ¿Y adivinen qué? El hombre en el año 2018, 22 años después del episodio en Terrazas del Ávila, volvió a ser partícipe de otro secuestro. Esta vez la víctima fue un comerciante sirio en Caracas, el cual ni siquiera liberó, sino que la policía tuvo que rescatar como 3 días después, y a pesar de esto, Hernancito seguía libre, hasta que finalmente, 3 meses después, en un enfrentamiento que tuvo lugar en el municipio Libertador en Artigas, el famoso Hernancito, de una vez por todas, estiró las patas, o sea, se lo liquidaron. Estas situaciones de rescates fallidos hicieron que se creara la Brigada de Acciones Especiales, un grupo de profesionales entrenados por fuerzas alemanas quienes demostraron estar altamente preparados en el secuestro de Kwa, episodio al cual ya le hice un video, como puedes ver por alguna parte de la pantalla. Y para terminar, por así decirlo, con esta trilogía, solamente me falta hablar sobre la más terrible de todas, la cual fue la tragedia de San Román, así que si veo que este video tiene algo de apoyo, seguramente en un futuro nos veremos con esa historia.